Cuando llegué a la edad de 45 años, me imaginé que la vida ya se me estaba cerrando. En primera se los digo, porque me acababan de correr del trabajo. Y en segunda, porque a esa edad es una realidad que un trabajo formal ya es muy difícil de conseguir. En aquel almacén donde estuve trabajando durante más de 15 años, finalmente hubo recorte a causa de la pandemia, y pues me tocó. Ni modo, así es la vida cuando no se tienen estudios o cuando no se ha forjado un negocio o un patrimonio económico. No me quedó más que aceptar mi triste y cruda realidad y ver la manera de salir adelante. Anduve pidiendo trabajo por aquí y por allá, pero nada. Justo era en tiempos cuando aquel encierro ya se estaba terminando. Ya había más negocios abiertos y más posibilidades. Sin embargo, mi edad ya era una limitante, eso sumado a mi falta de preparación académica, pues aquello no era la mejor circunstancia. Si se puede decir que era una ventaja a mi favor, es que no estaba casado, pese a mis 45 años. Jamás me vi en la necesidad de unir mi vida con la de alguna mujer. Esto a razón de que siempre fui de sangre muy pero muy caliente. Me gustaba andar de aquí para allá, bebiendo en los bares y conquistando mujeres, probando suerte y carne de alguna y de otra, al grado que yo me consideraba como un hombre indomable. No creía que yo era un hombre de hogar, un hombre de familia, uno que se dejara domesticar por alguna mujer. Eso no era para mí. Sin embargo, en aquellos momentos en los que no tenía más que para comer lo básico, en los que ya no me quedaba para comprar alcohol, para salir con los amigos, empecé a darme cuenta de que cuando uno no forma parte del círculo social, cuando uno ya no tiene dinero para comprar, para beber, termina siendo excluido y las amistades empiezan a ir. No se puede ir de gorrón por la vida siempre, porque todo tiene un límite. Dicen que el arrimado y el muerto al tercer día apestan, y pues que me anduvieran invitando las salidas, las copas y lo demás, era algo que tampoco me gustaba. Siempre quería yo traer mi propio dinero. Después de un par de meses de batallarle, pues ni modo, me di cuenta que tenía que entrarle a lo que fuera, a cualquier trabajo, o de lo contrario me moriría de hambre. Con la pena y todo, pero de andar caminando por aquí y por allá buscando trabajo, pude ver que había una bodega de materiales de reciclaje, una bodega de fierro viejo, como dicen, aquellas en las cuales uno lleva los fierros viejos y oxidados a vender, también papelerías como libros y demás cosas, las latas de refresco, por ejemplo. Y era un lugar que estaba en un baldío bastante grande, tenían mucho material, y ahí justo a la entrada decía que se solicitaba velador, y al principio, aunque me sonó bastante raro, es decir, incómodo, el rugir de mis tripas me llevó directo a preguntar. Al entrar tuve que ir pisando entre fierros, cosas viejas, casi un basurero. Aquello no olía nada bien. Pero finalmente era trabajo seguro, solo era cosa de convencer al dueño. Cuando llegué me presenté, mi nombre es Raimundo. Aquel tipo se presentó con el nombre de Humberto y estaba en una pequeña oficina hecha de láminas. Pude ver que había dos tipos que le ayudaban con aquello de la carga pesada, y al entrevistarme, él jamás se imaginó que yo fuera por el puesto de velador. A ver, pues es que como que estás muy joven para velador, que no. Y es que la verdad casi no puedo pagar mucho, por eso me gusta agarrarlos ya más viejitos, más jodidos, de esos que ni se quejan, porque contigo sé que le puedo batallar. Luego se te ve la cara de necio. ¿Por qué mejor no te vas y buscas en otro lado? Estuve insistiendo e insistiendo. Aquel tipo se estaba fumando un cigarro y como que me ignoraba un poco. Me dijo que me sentara un momento y lo iba a pensar. En ese instante el tipo empezó a contar dinero en una pequeña caja fuerte. Lo sacó y lo metió en pequeñas pacas. Después lo metió en una bolsa y se lo dio a un encargado para que lo fuera a llevar al banco. Enseguida el sujeto Humberto le dio una buena bocanada a su cigarro, me miró muy soberbio y me dijo:
Pues no más porque dices que andas bien hambriado, y porque a mí también me importa mucho el tener quien me cuide. Además me urge. Últimamente nadie quiere trabajar de veladores, ya les parece indigno. Pero pues órale, ya mañana te vienes y te quedas. Vas a entrar aquí a las 8 de la noche, y a las 8 de la mañana que abrimos te vas. ¿Cómo ves? ¿Le entras o te me vas a rajar? Eso sí, Raimundo, a veces también hay que cargar y descargar camiones, y para eso te voy a pagar un extra. Solo que eso es de día, así que prácticamente me estás vendiendo tu alma. Mañana aquí te veo, muy puntual, porque necesito que me demuestres que quieres el trabajo. Para demostrarle a aquel hombre que yo era de palabra, al día siguiente bien puntual ahí estaba, 8 de la noche, ni un minuto más ni un minuto menos. Aquel señor Humberto ya estaba cerrando con un candado y me entregó una copia de la llave. Le entregué algunos de mis documentos personales y me indicó dónde es que yo iba a descansar. Junto a aquella oficina había otro pequeño cuarto de láminas, donde dentro había una colchoneta sobre el piso. Aquello parecía bastante peligroso, porque entre tantos tiliches, no dudaba yo que hubiera arañas, alacranes y demás cosas. Pero en fin, pues trabajo es trabajo, y el hambre me empujaba a hacer cualquier cosa. Pues ahora sí, Humberto, ahí tienes una lámpara, unas velas por si se te va la luz. Hay un pequeño frigobar también por si quieres poner ahí comida. Ahora sí que ya nos vemos. De todos modos te dejo mi número de celular. Cualquier cosa rara que escuches, pues sales a ver. Y si ves algún ladrón, porque a veces es común, luego llama a la policía y enseguida me llamas a mí. Ten suerte, porque esto parece fácil, pero a veces no lo es. Puede llegar a ser muy riesgoso. Justo apenas se estaba despidiendo el señor Humberto, cuando en eso llegó un carro rojo muy bonito, y de este se bajó una chica despampanante, una rubia que llevaba un vestidito bien ajustado, unos tacones altos y una figura impecable. Pues a mí se me cayó la baba, y como era mujeriego de naturaleza, pues luego me imaginé muchas cosas. Pero pues ni modo, era la mujer del patrón. Además esas mujeres salen bien caras, tienen gustos muy refinados, y el patrón pues como se veía que ganaba mucho dinero, pues él sí le alcanzaba para algo así. En fin, que se marchó y yo me puse a lo mío. Me recosté sobre aquella colchoneta, y como allá había mucho con qué entretenerse, periódicos viejos, revistas, libros y demás, pues tomé un libro y me puse ahí a leer. Había también una pequeña radio. La coloqué en alguna estación que estuviera más o menos agradable. Me prendí un cigarro y me puse ahí a descansar. Al parecer no pasaba nada por ahí. Estaba muy solitario el lugar. Estaba pegado a un gran baldío. Y pues parecía que ni un alma se paraba. Eso sí, traté de siempre estar muy alerta, porque no podría faltar cualquier vivo que se metiera a saquear. Pasé la noche sin ninguna novedad. Me leí un pedazo de un libro. La verdad no era muy lector, pero tiempo tenía de sobra. La noche se me pasó volando. Y a la mañana siguiente, justo a las 8 muy puntual, llegó el patrón Humberto. Abrió el lugar, me saludó y me preguntó cómo me había ido. Le dije que muy bien, que todo estaba muy tranquilo y no había novedades. Ese mismo día me dijo que a las 4 de la tarde llegaría un camión. Me preguntó si tenía tiempo para poder atender esa situación, porque necesitaban descargarlo. Yo de inmediato le dije que sí, y dándome unas palmadas en el hombro me dijo que estaba bien, que le gustaba mi actitud. Me fui a casa a descansar. Pese a que había dormitado en varias ocasiones, me sentía cansado, y sabiendo lo que me esperaba en el día, era necesario dormir. En cuanto fui a casa me preparé un desayuno. Me tomé un café caliente con un pan y me acosté a dormir. Puse la tele de fondo y me arrullé hasta quedarme perdido. Me desperté a eso de las 2 de la tarde. Me levanté y comí algo más y me fui directo para aquella bodega de reciclaje. Al llegar ya me esperaba el patrón y los otros 2 muchachos que le ayudaban. Había llegado un camión bastante grande con mercancía de todo tipo, sobre todo cobre, que es de las cosas que mejor le pagaban. Pues ahí andábamos yo y los otros muchachos descargando, mientras que el patrón nos veía.
La verdad es que era bastante. Yo ya andaba medio cansado. Sin embargo, agarré energía cuando vi como aquella chica bonita, la novia de Humberto, llegó nuevamente. Traía unos jeans Levi's bien ajustados, unos tacones medios y una blusita blanca bien pegada, unos lentes oscuros y un corte rubio hacia el hombro. La verdad es que era toda una reina, una princesa. Con tan solo su presencia sacó mi virilidad, y de inmediato mi talento de cargador se desató. Me quité la camisa para verme más lucido, y empecé a cargar de a más. Tenía energía de sobra. Con la sola presencia de esa mujer, podría cargar uno hasta 2 camiones. Y pues ahí está que ya quedó el trabajo. Recuerdo que me pagó 500 pesos por esa descargada. Y también a los otros 2 muchachos. En mi caso a mí me dejó ir porque no era mi horario laboral. Los otros 2 sí se quedaron hasta las 8. Me tocó verlos irse cuando después de un rato regresé para cubrir mi turno de velador. Así se me fueron más o menos unas 2 semanas. No había novedad. Solo en una ocasión pensé que se había metido un ladrón, pero se trataban de unos gatos que querían aparearse. La verdad sí me asusté, porque de pensar en que se metiera algo, yo no estaba armado ni tenía con qué defenderme, solamente algún fierro o lo que fuera, pero pues donde me sacaran pistola, no tenía modo de ganar, todo estaría perdido. Todas las noches me persinaba y le pedía a Dios que me cuidara, que no hubiera inconvenientes o percances que me pusieran en riesgo. Sin embargo, algo me incomodó bastante, y a decir verdad me puso furioso, pero no tenía que ver con ladrones, sino con el mismo patrón. Fue para una noche justamente después de que entré. Eran las 8 en punto, y en cuanto el patrón me entregó las llaves del changarro, él se marchó nuevamente junto a su bellísima esposa. Ahí supe que se llamaba Karina. La verdad es que me cautivaba bastante, pero lo que quería decirles es que, ya estando yo en mi puesto de trabajo y el patrón supuestamente en su casa, me marcó por teléfono para pedirme unos encargos. Me dijo que algunas cosas que estaban hasta el fondo y que tenían que ver con artículos de librería, era necesario meterlos en unas cajas especiales para que la lluvia no los fuera a mojar. De estar en aquella interacción por llamada de celular, cuando me despedí, me di cuenta de que el patrón no colgó bien la llamada. Apenas le iba a decir eso para que colgara, pero de pronto empezó a decir cosas malas de mí. No sabes cómo me arrepiento mi vida de haber contratado a este pedazo de pendejo. Es bien huevón el cabrón. A mí se me hace que en la noche se la pasa viendo revistas y jalándose el pescuezo. Y ni creas que no me he dado cuenta de cómo te mira. Estoy seguro que nunca había visto a una mujer bonita como tú. Y por eso se le ha de hacer agua al chile. Pero no más por eso al hijo de la chingada ya lo voy a correr. Nomás le voy a dar unas 2 semanas para alivianarlo. Y ya después órale, a chingar a su madre. Estoy tan arrepentido de haberlo contratado. Y ya me imagino su cara de pendejo cuando le diga que ya no lo quiero allí en la bodega. Pero ni modo, mi vida. Ahorita ya mejor pensemos en ti y en mí. Vámonos ya a tomarnos algo. Y de ahí, pues vamos a darnos cariño, que ando bien estresado. Aquella mujer Karina le dijo en la llamada a Humberto que no fuera tan cruel conmigo, que la situación estaba difícil y que el trabajo yo lo necesitaba. Le pidió que no me despidiera. Uy, ahora te pones de su lado. No más por eso lo voy a correr más rápido. Por mí que se muera de hambre, que se muera. Al final estamos en un mundo donde solamente vamos a sobrevivir los más fuertes. Para prueba está la situación del bicho este que nos está atacando. Pero ya cambiemos de tema, ya vámonos. Me vas a echar a perder la noche. Me dio muchísimo coraje lo que estaba escuchando. Colgué la llamada y le di unos golpes a la lámina. Maldito Humberto, ya me tenía hasta la madre. Si de por sí me caía gordo, con eso peor, ya se la estaba sentenciando. Tenía que idear un plan para no quedarme sin trabajo. Había pensado en robarle mercancía o qué sé yo, pero no. La verdad es que tuve que ir a hacer de entrada lo que él me pidió. Ir a acomodar los libros en los contenedores esos. Y pues ya estando ahí,
me di cuenta de que eran bastantes libros. Fui acomodando algunos. A lo lejos se veía que la tormenta ya venía, y por ello tenía que darme prisa. Rápido agarraba por montones, uno tras otro. Los metía y los tapaba para que no se fueran a mojar, porque al día siguiente había que ir a revender toda esa mercancía. Mojada pues no servía. Tendríamos que esperar unos días para que secara todo y poderlo sacar. De estar agarrando libro tras libro, de pronto uno se me cayó. Aquel libro era uno negro, que tenía los bordes así como en dorado, pero cuando lo levanté, vi que de su interior estaba traspapelado un sobre, el cual se cayó al suelo. Aquello era raro. Alguien debió haberlo olvidado antes de desechar aquel libro, y por ello tomé el sobre. Me fui hacia donde había un poco más de luz, y finalmente lo abrí. Me sorprendí bastante con el contenido del sobre, porque ahí venía una tarjeta hecha de una especie de opalina gruesa, en la cual contenía una imagen, una muy perturbadora. Solo de recordarla me dan escalofríos, porque se trataba de una especie de demonio impreso en aquella tarjeta, uno que tenía un aspecto bastante horrible y del cual no diré su nombre, porque no me gustaría que alguien más lo investigara y se pusiera a indagar en cosas peligrosas, porque créanme que después se podrían arrepentir. Acompañado de aquella tarjeta, había una especie de carta. Era un papel, una hoja blanca, doblada. Cuando la abrí tenía un escrito, en el cual se leían unas peticiones, unos agradecimientos, a dicho demonio por supuesto. Al parecer alguien le pidió ciertas cosas, algunos favores por decirlo así, y tal lo que decía el texto, aquel demonio los había cumplido. ¿Pero a qué se debía eso? ¿Acaso eso de brujería, demonios era real? ¿Podría funcionar? Si la persona aquella agradecía en dicha carta, entonces ¿qué debía hacer yo? Me imaginé que se trataba de una señal, que no era una casualidad que hubiera encontrado aquel libro y aquel sobre. Me puse a divagar que si aquel demonio cumplía promesas y regalos, entonces yo también quería recibir uno. Por ello es que a la brevedad, entre toda la papelería busqué una hoja. Empecé a hacer algunas peticiones. Me quise ver modesto, no pedí tanto. Además lo tomé un poco a juego, porque nunca antes había creído o sabido acerca de la brujería. Así que comencé a escribir. La primera petición era dedicada a mi patrón Humberto. Yo quería que algo le pasara, que recibiera su merecido, que algo lo humillara para que así yo pudiera disfrutar verlo ahí en el suelo con un perro patas para arriba, sufriendo y agonizando, que le bajaran los huevitos al cabrón. La segunda petición era tener a su mujer, que su mujer se enamorara de mí, que tuviera ojos para este caballero, porque aunque no tuviera dinero, pues yo sabía que ya entrados, en la cama yo sí la haría feliz, no como el idiota del patrón. El tercer deseo era un poco de dinero, una riqueza modesta, para que ya no tuviera que trabajar, o bien, si tenía que seguir laborando, pues que fuera en algo que me gustara, algo que yo pudiera hacer fácilmente. Finalmente doblé aquella papeleta, la metí dentro del sobre junto con la imagen de aquel demonio, y el sobre lo metí dentro del libro, lo cerré muy bien y lo guardé en mi mochila, para así poder llevármelo a mi casa. Tenía que resguardarlo muy bien, porque aquellas peticiones eran de riesgo, nadie debía saber de estas. A la mañana siguiente que entregué el lugar, le di las llaves al patrón, quien me saludó muy amable. Pinche viejo hipócrita, como si la noche anterior no me hubiera ofendido, como si me odiara. Ahí me di cuenta que a veces hay quienes te sonríen en la cara y luego te atacan por la espalda. A veces los mismos amigos son quienes lo hacen y por eso hay que cuidarse. Me aseguré de llevarme el libro a mi casa, lo coloqué bajo mi cama. Ya ahí lo tuve. A veces en la noche le prendía una veladora a la imagen y leía aquella lista de peticiones. Yo no sabía si se cumplirían o no, pero pues en fin, nada perdía. Sabía yo que el tiempo corría,
Estaba a punto de ser despedido. Habían pasado 4 días después de que hice aquel ritual de brujería y me estaba empezando a impacientar. Aquel patrón se veía muy tranquilo. Seguramente ya estaba decidiendo mi destino con el hecho de correrme. Sin embargo, aunque parezca increíble, las cosas realmente se empezaron a poner a mi favor, pero no de la mejor manera, sino de una triste, horrible y trágica forma. Para una ocasión que llegué justo a las 8 como de costumbre, había varias ambulancias afuera del lugar. Los empleados del patrón estaban ahí rodeados de unos oficiales y de unos paramédicos. Al entrar me di cuenta que en el piso se encontraba tirado el cuerpo del patrón, en muy mal estado. Tenía la cabeza ligeramente deforme, de la boca le salía sangre y tenía unos dientes quebrados y estaban justo afuera de su boca. Algo debió haberlo golpeado muy fuerte, y cuando volteé a un costado, me di cuenta de qué se había tratado. Una plataforma metálica que estaban tratando de mover, accidentalmente le cayó encima, aplastándolo y arrebatándole la vida prácticamente al instante. Aunque suene feo, pero el patrón quedó hecho mierda. Y aquello, en lugar de hacerme sentir triste o sentir lástima, me di cuenta de que en realidad él había recibido su merecido por ser una escoria y por haberme tratado tan mal a mis espaldas. Me di cuenta del poder de la brujería y sabía que si eso se había cumplido, entonces posiblemente las otras cosas también. Vi cómo se llevaron el cuerpo a la morgue. Los agentes lo subieron en una camilla y mientras tanto iba llegando su novia Karina. Ella no podía creer lo que pasaba. Lloraba y lloraba mientras meneaba su rico cuerpo con sus tacones altos. La pobre se quedó ahí tirada, viendo cómo se llevaban a su novio para abrirle el cuerpo y estudiarlo antes de enterrarlo. Esa misma noche, en cuanto llegué a mi casa, honestamente me temblaban las manos. Me di cuenta de que aquello que había hecho era un gran poder que tenía miedo se me saliera de control. Jamás me imaginé que una petición de ese tipo pudiera tener un efecto tan inmediato. Pero aún así, le puse una palomita en aquella petición, haciendo señal de que ya estaba cumplida, pero aún faltaban las otras. Como era de esperarse, no me corrieron del trabajo. La mujer que era novia de Humberto, Karina, resultó que más que ser su novia, era socia directamente con él. Entre los dos habían hecho la inversión inicial para montar aquel negocio. Por lo tanto, ella también tomaba decisiones y me permitió seguir laborando. Ella me dijo que ya no me quería de velador, que me quería trabajando en el día como los otros 2 muchachos. Ella comentó que estaría dándose más vueltas, en lo que buscaba un encargado para que atendiera todo, alguien de confianza que llevara las cuentas y demás. Poco a poco me fui ganando su lealtad, su confianza. Le demostré que yo era un empleado honesto, a diferencia de mis otros 2 compañeros que a veces incluso hasta robaban material o hacían mal las cuentas con tal de sacar ventaja. Aquello me dio puntos a favor, y por ello es que al poco tiempo, Karina no tuvo que buscar algún encargado. Por eso es que me puso a mí. Aquello me hizo sentir bastante bien, porque prácticamente me volví el patrón de aquellos 2 pelagatos. Aquellos a los que también no les caía bien, eran los consentidos del difunto Humberto. Yo me sentía bastante bien teniendo el control, le rendía cuentas claras a la patrona, y pues ahí no la íbamos llevando. Ella me tomó tanta confianza que en una ocasión, ella iba saliendo de su casa justo para el trabajo, cuando en eso se le ponchó una llanta. Ella no sabía cómo cambiarlas, así que me marcó de inmediato. Rápido fui a asistirla, hice cambio rápido de la llanta, y a ella le sorprendió mi efectividad, mi conocimiento general de tantos temas de la vida, y aunque como comenté no tenía estudios, pero de la escuela de la vida sabía y de sobra. Aquello a veces funciona más, porque en la vida hay que tener colmillo, para que a uno no se lo hagan menso. A partir de ahí,
Más allá de tener una relación de patrona y empleado, se desarrolló una amistad entre Karina y yo. De esta manera, incluso a veces, llegamos a ir a tomar un trago para platicar sobre cómo iban las ventas, las compras y todo lo demás respecto al negocio. Me sorprendía la manera en que la brujería me estaba llevando cada vez más arriba. Paso a paso, las peticiones que al inicio hice se me estaban cumpliendo. Y fue para una noche que estuvimos bebiendo en un bar. La patrona se le empezaron a subir las copas, y recuerdo que de pronto me invitó a bailar. Pusieron una canción que le gustaba, y yo pues no me le iba a negar. A una mujer como ella, eso sí que no. Siempre fui muy buen bailarín. Tantas noches, tantas salidas, tanta convivencia con mujeres. Aquello ya me había hecho todo un Don Juan. Y me di cuenta que aquella patrona iba a ser presa fácil. Solo era cosa de echarle un buen verbo, buena labia, y estaba seguro que la iba a hacer caer. Ya la traía yo a risa y bailando. Sabía que eso ya era ventaja, porque la confianza ya se estaba abriendo, y lo que yo tanto deseaba también. Pues ahí como se imaginarán, de risa y risa terminamos en los besos, en los abrazos. En la pista de baile no nos importaba que nos vieran. El fuego estaba naciendo de nosotros, y no más porque estábamos en un lugar público, sino ahí mismo lo hacíamos. Salimos del bar, y la verdad es que la adrenalina estaba a tope, así que justo a un lado, en la oscuridad del estacionamiento, ahí mismo, recargué a mi patrona contra la pared oscura. Le levanté un poco la falda, una de sus piernas me la recargué al costado, y empecé a hacerle el acto. Mis movimientos eran intensos, llenos de fuego, de pasión. Le dejé ver toda mi experiencia como amante a mi patrona, y pues ella estaba bien gustosa, disfrutando, y sobre todo sorprendida de mis cualidades como amante. Después de terminar, llevé a la patrona a su casa. Ella se quedó muy contenta, muy satisfecha. Se despidió conmigo de un beso, y yo no sabía que éramos si novios o solamente amantes. Pero no quería ponerle título a esas cosas, simplemente quería disfrutar. Aquella noche dio inicio a una relación intensa, llena de fuego, mucha intensidad y demás. Y me di cuenta de que Karina se estaba enamorando desquiciadamente de mí, y francamente yo también, una mujer que era prácticamente 10 años menor que yo, y la cual me estaba ofreciendo todo su mundo en charola de plata. Todo a cambio de ser buen amante y compañero, pues vaya que era una oferta que no iba a rechazar. Además, la brujería nuevamente me estaba dando indicios de que estaba dándome lo que yo le pedí. Aquel demonio me había escuchado y me estaba poniendo justo donde yo quería estar. Ya me había cumplido el haberme quitado del camino a Humberto. En segunda, me había dejado disfrutar las mieles de Karina. Y en tercera, es que cuando finalmente nos casamos, pues prácticamente ella me dejó como dueño de aquel lugar de trabajo. Y con esto, empecé a obtener bastantes buenas ganancias. Karina le dijo a su familia que ella y yo estábamos asociados, y que finalmente yo le había comprado todo el negocio. De esa forma ellos creían que yo era un hombre importante, un hombre de negocios, y que tenía la solvencia para mantener a mi esposa. Con esto la vida fue siguiendo. Yo estaba muy feliz. De un día para otro mi vida había cambiado. Di un salto enorme desde la miseria hasta la riqueza, pero jamás en la vida se me ocurrió que aquel demonio que me hizo los favores algún día me iba a cobrar el precio. No sé por qué estúpidamente me imaginé que todo iba a ser gratis. Qué estúpido, porque lo que estaba por pasar era algo que nunca me imaginé. Fue para una ocasión que andaba trabajando allí en esa bodega. Andaba cargando algunas cosas. Yo ya no tomaba tantos riesgos. Sin embargo, había ocasiones en que mis dos ayudantes no podían con algo y tenía que entrarle al quite, porque hasta eso siempre fui bien chambeador. Sin embargo, en esa ocasión, uno de los fierros se resbaló de un camión. Ya lo teníamos bien cargado hasta el tope. Aquel fierro cayó directamente sobre mi pierna. Me hizo una rozadura
exponiendo mi sangre. Aquel fierro era uno muy oxidado, estaba en muy malas condiciones. No me preocupaba porque, en aquel trabajo, uno de los requisitos era estar bien vacunado contra el tétanos, así que solamente le pedí a Karina que me pusiera alcohol, que me desinfectara y listo, a seguir trabajando. Sin embargo, la cuestión no quedó ahí. Creí que la cosa iba a ser más leve, pero de pronto a la semana me di cuenta que tenía un moretón muy grande en la pierna, justo a un costado de donde me lastimó aquel metal. No le hallaba explicación, pero tenía mucho trabajo como para ir al médico a atenderme. Pero ese fue mi error, el peor de los errores, que hasta el día de hoy me doy de golpes en la cabeza. A los 2 días, no sé cómo, pero ya tenía la pierna completamente oscurecida, como si se hubiera podrido, encangrenado. Aquello era terrible porque ni siquiera ya la podía mover. Es como si mi pierna ya tuviera una necrosis muy avanzada. Me asusté muchísimo y nos fuimos para el hospital. Karina manejó y la verdad es que yo estaba con mucha fiebre. Me sentía terrible. Estaba muy asustado, porque era evidente lo que iba a pasar. Cuando llegamos con el médico y me examinaron en urgencias, noté que de la piel me estaban brotando unos pequeños gusanos. Estaban saliendo justo del límite donde se encontraba la carne muerta y la carne aún viva. Aquello era asqueroso porque olía terrible y tenía terror porque me estaba muriendo en pedazos. Y sabía que aquello era grave, mucho más grave de lo que me imaginé. Lo que más me daba miedo es lo rápido que avanzó aquello, prácticamente casi de un día para otro. Lo esperado tuvo que ocurrir. Me amputaron la pierna, casi toda por completo, pero lo peor no era eso, sino que los médicos estaban preocupados de que una extraña infección en los huesos me estaba atacando. Los médicos intervinieron rápidamente con antibióticos. Ellos desconocían la causa de mi mal. Incluso llegaban a pensar que ya tenía mucho tiempo con esto, pero la verdad es que no. Todo ocurrió después de que me lastimé con ese metal. Es como si algo maldito hubiera caído sobre mí, como si una maldición, y la explicación era bastante clara. Yo me había metido con cosas oscuras, había hecho peticiones y no había ofrendado nada, ni siquiera las gracias, pues después de que me casé con Karina, simplemente me olvidé de aquel demonio. Jamás le recé, le prendí alguna veladora o le volví a agradecer. Eso seguramente lo enfadó. Por eso es que el mal en mi cuerpo empezó a actuar de manera tan rápida. La cuestión aquí es que los médicos no han podido contener el avance. Han pasado un par de años, y aunque ha sido más lento el cómo aquello me ha ido afectando, con el paso del tiempo me amputaron la otra pierna y también un brazo. Debo aclarar que no soy diabético o tengo alguna extraña enfermedad. Simplemente a raíz de aquello fue que se desató mi mal, y más allá de que me cortaran partes de mi cuerpo, hoy en día soy solamente la pedacera de vida de lo que fui antes. Incluso mi corazón está muy roto, porque, como se podrán imaginar, Karina era una mujer inteligente, y por ello es que no se quedó al lado de un hombre que ya no podía valerse por sí mismo. Ella era joven, hermosa, con un futuro brillante y adinerado por delante. Ella terminó divorciándose de mí. Me abandonó por otro, me quitó el negocio y me dejó completamente en la calle. Hoy en día mi madre es quien me cuida. Ella con su amor, con su afecto, no me dio la espalda. Ella me procura y sabe bien que mi destino es la muerte. Los médicos me lo han dicho y sé que no me queda mucho tiempo. Es difícil compartir estas cosas porque la vida es cruel. Hay cosas que no se perdonan, ya que el demonio no me perdonó lo que me dio. No sé dónde estuvo mi error realmente. Nunca supe qué es lo que debía hacer, pero finalmente, la brujería y las peticiones que le hice cobraron su precio, el más alto, y por eso es que estoy donde estoy. Tristemente ya no hay vuelta de página. Debo asumir las consecuencias de mis actos. Quizá me reencuentre en el infierno con el patrón Humberto. Sé que Dios no me perdonará, pero ya no tengo nada que hacer.
Tengo que agachar la cabeza y resignarme a enfrentar mi destino, porque al final, la brujería, los demonios y demás, siempre buscarán un beneficio a cambio de los favores, porque una vez hecho el pacto con ellos, no hay fuerza en la vida que pueda deshacerlos o romperlos.